Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estar aquí con ustedes esta mañana, este lunes, iniciando la semana número 37 de lectura devocional, continuando con este trayecto y a través de la hermosa y bendita palabra de Dios, dándole gracias al Padre que nos permite cada día leer, compartir y disfrutar de su hermosa y bendita palabra. Yo deseo de todo corazón que este lunes y este inicio de semana sea de extraordinarias bendiciones para ti y que así se mantenga todos los días de nuestra vida. Que esta semana Dios te guíe, Dios te ampare, Dios te proteja, Dios te aparte y te libre de todo mal, pero sobre todas las cosas que nuestro Padre Celestial te permita reconocer y sentir su presencia alrededor, su obra poderosa que realiza en cada cosa que hacemos, en cada paso que damos. Que esta semana nuestro Padre Celestial te bendiga, permitiendo que su Espíritu Santo resplandezca en tu corazón y así permanezca por el resto de nuestros días. Que nuestro Padre Eterno te abrace con su inmenso y maravilloso amor y te conduzca por caminos de bienaventuranza, de victoria, de alegría, de gozo, de esperanza, de fortaleza y de paz. Porque todo eso es lo que nuestro Padre Celestial derrama cada día en nuestras vidas. Dios bendiga a tu familia, a tus seres queridos, tus actividades, tus responsabilidades, tus planes y proyectos. Ponlos en las manos de Dios y verás cómo la poderosa mano de Dios derrama bendición sobre todas esas cosas que deseamos, anhelamos y soñamos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios te bendiga grande y maravillosamente esta semana. Te envío un fuerte abrazo y hoy comenzamos la semana número 37 continuando con la lectura del profeta Ezequiel, del libro Ezequiel, que lo vamos a terminar entre hoy y mañana. Hoy vamos a leer los capítulos 41, 42, 43 y 44, en donde sí está plasmada una hermosa reflexión sobre lo que Dios desea para su pueblo, para sus hijos, para sus siervos, sobre lo que Dios desea para ti y para mí, que es derramar su hermosa y bendita presencia sobre nuestras vidas y en todo nuestro alrededor, así como, ¿sí?, mostrarnos el inmenso y maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador. Y vamos a comenzar la lectura en el capítulo número 41 de Ezequiel, pero no sin antes pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra, porque la sabiduría más importante, la enseñanza, comprensión y discernimiento, es la que proviene de la mano de Dios, así como su revelación y su iluminación. E iniciamos la lectura con el capítulo número 41 de Ezequiel, que dice de la siguiente manera: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos, y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los postes de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que se estribasen las cámaras, para que no se estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura de arriba, y el piso inferior se podía subir al del medio, y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos de largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor.
Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él y las cámaras de cada uno y otro lado, 100 codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín una palmera y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado. Por toda la casa alrededor desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, su longitud de 2 codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y 2 hojas en la otra. En las puertas del templo había labrados querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico, así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Capítulo 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo y unas puertas que daban al norte, y las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y de las del medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba en la entrada al lado oriental para entrar en él desde adentro en el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaba hacia el norte, tanto en su longitud como ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas, así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes se acercan a Jehová, comerán las ofrendas santas, allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al exterior, sino que de allí dejarán sus vestiduras con las que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos y así se acercarán a lo que es el del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa adentro, me sacó por el camino por la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió el lado al norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Capítulo 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine a destruir
Vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi rostro, de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarde toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero. En todo en derredor será santísimo. He aquí que esta ley es la ley de la casa. ¿Sí? Estas son las medidas del alrededor estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y el palmo menor. La base de un codo, y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos, y la anchura de un codo, desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 codos de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y en medio del codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él, y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás a los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas desde del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrio sin defecto para expiación y purificación, el del altar, como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrio cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos 7 días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos, vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, pero no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro, y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención en las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor:
Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, ni sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Los pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, y no se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos, para no santificar al pueblo con sus vestiduras, y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas para contaminarse, pero y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad, y yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda y de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. En estos 4 capítulos, como leímos el día sábado, en donde el profeta Ezequiel inició con la descripción de este templo que es conocido como el templo de Ezequiel, porque él lo describe, ¿no? A él le fue revelado, por eso es conocido de esta manera. ¿Sí? Este templo tiene un significado, ¿sí? Que es el restablecimiento del reino de Dios. ¿Sí? Como conocemos la historia, ¿sí? En un periodo antiguo se construyó un primer templo, ¿sí? El cual fue destruido, ¿sí? Por Nabucodonosor, pero no por antojo de Nabucodonosor o por maldad de Nabucodonosor, sino por el cumplimiento de la palabra de Dios, que fue lo que sucedió rápidamente, ¿sí?
Cuando a David nace en su corazón, el rey David nace en su corazón hacerle casa a nuestro Padre Celestial envía al profeta Natán a decirle, tú no puedes hacer casa. Sin embargo, tu idea me agrada, ¿verdad? Pero será tu hijo Salomón quien construya el templo. David hizo todos los preparativos para cuando Salomón tomara posesión del reinado como heredero del rey David, pudiese llevar a cabo la obra, ¿sí?, que ya estaba aprobada por nuestro Padre Celestial. Salomón lleva a cabo la construcción del templo, un templo en donde lo más importante, más allá de sus acabados, su infraestructura, la arquitectura, y la belleza que representaba material, ¿sí?, en ese templo, ¿sí?, se postró la presencia de nuestro Padre Celestial. Fue lleno del Espíritu Santo de Dios y de la gloria del Señor, ¿sí? Pero nuestro Padre Celestial hizo una advertencia a Salomón y al pueblo de Israel, que mientras el pueblo no se apartara de sus estatutos, de sus decretos, de sus leyes y de sus mandamientos, del respeto, de la adoración y la alabanza al Señor, la presencia de Dios prevalecería ahí en el templo, en medio del pueblo de Israel. La presencia de Dios es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? No las posesiones, ni las bendiciones materiales, económicas, ¿sí?, o del mundo que nuestro Padre Celestial añada a nuestras vidas. No el conocimiento de su palabra, la interpretación, el aprendizaje o la enseñanza que hayamos recibido o la preparación que tengamos a lo largo del esfuerzo de mucho tiempo, sino la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿sí? De nada sirve que no sepamos la palabra completa, ¿sí?, que tengamos un razonamiento, un discernimiento y una comprensión de lo mismo, si no reconocemos la presencia de Dios, porque es su Espíritu Santo el que nos restablece, porque ese es su Espíritu Santo el que nos vivifica, porque es su Espíritu Santo el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos llena de paz, de alegría, de esperanza, de gozo, de bienestar. Es el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, que es su presencia. Y esa se obtiene a través de la fe, de la entrega, del compromiso, de la diligencia, de la responsabilidad mostrada delante de Dios, pero sobre todo de un corazón dispuesto a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Este templo significaba, ¿sí?, después del templo significaba eso, después del templo de Salomón, ¿sí?, que fue destruido por Nabucodonosor, porque el pueblo de Israel rompió el acuerdo que Dios presentó delante de ellos, que era que respetaran sus estatutos y sus leyes y sus decretos, ¿sí? El pueblo de Israel se apartó, cayó en la idolatría, se dejó seducir por el pecado, la maldad, ¿sí?, la insensatez y la desobediencia. Entonces nuestro Padre Celestial, ¿sí?, firme a su palabra, retiró su presencia de dicho templo. 70 años después de iniciado el cautiverio, Dios, con misericordia, bendice nuevamente al pueblo de Israel, como se lo había anunciado antes del cautiverio. El pueblo regresa y Dios los envía con el mandato de reconstruir el templo, ¿sí?, y de reconstruir la muralla de la ciudad de Jerusalén. Mas, sin embargo, la presencia de Dios ya no inundó nuevamente el templo reconstruido de Salomón. Siguieron los años, aunque Dios se manifestó de distintas maneras en el hecho del cumplimiento de su palabra, porque no hubo nuevo profeta, no hubo nuevas revelaciones, sino fueron los 400 años de silencio de Dios, o el periodo intertestamentario, que es conocido teológicamente de esta manera. Entonces, ¿sí?, Dios se vuelve a manifestar de una forma gloriosa 400 años después del silencio. Sí, 400 años después de que el pueblo de Israel, a través del último profeta Malaquías y de Ageo, recibieron un último mensaje del Señor, donde el Señor los inspiraba y los motivaba a seguir adelante en el respeto a Dios, a buscar a nuestro Padre Celestial de todo corazón, a respetar sus estatutos, y también les dejó en claro que si lo hacían, Él los bendeciría, pero su presencia seguía ausente, como lo había estado presente en el templo de Salomón. O sea, la presencia de Dios estaba ahí, pero no de la misma manera como había inundado su gloria el templo, que había sido destruido y luego reconstruido. Pasan los años, ¿sí?, y Dios se manifiesta de una nueva manera, a través de nuestro Señor Jesucristo, anunciando, ¿sí?, su santo reino, la vida eterna, la salvación, mostrada
a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo plasmadas en las Sagradas Escrituras. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos dejó un anuncio que forma parte de la palabra de Dios y de las bendiciones que Dios va a derramar sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad, que es el anuncio de su regreso, el anuncio de la salvación y el establecimiento de su santo reino. Aquí, estando al frente, nuestro Señor Jesucristo. Ese día llegará, ese día se cumplirá, porque forma parte de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios se cumple, siempre se ha cumplido y siempre se va a cumplir, ¿sí? Y esta no será la excepción. Este templo descrito Ezequiel, ¿sí? Es el templo, ¿sí?, que se reconstruirá al establecimiento del santo reino de nuestro Padre Celestial. En ese templo se establecerá su presencia, su gloria, y se derramará su gloria por siempre y para siempre. O dicho de otra manera, por la eternidad. Porque es entonces donde nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, tomará posesión, ¿sí?, de todo lo que existe, de su creación, de los cielos y la tierra, y todo lo existente en ella. Él tomará posesión y tomará el control de todos aquellos que dispongamos y hayamos dispuesto nuestro corazón en el reconocimiento a Jesús, la fe y el respeto a Dios, a su voluntad y a su hermosa y bendita palabra también, ¿sí? Esos corazones serán resguardados por el Señor. Esas almas, esos hombres y esas mujeres, ¿sí?, estarán bendecidos perpetuamente por Dios. Ya no habrá maldad, ya no habrá insensatez, ya no habrá pecado, ya no habrá abominación delante de nuestro Padre Celestial. Ya no habrá desobediencia, ya no habrá idolatría, ya no habrá maldad en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Por la misericordia, el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que representa este templo que Ezequiel describe puntualmente como le fue revelado, palmo a palmo, codo a codo, medida a medida, espacio por espacio. Describe toda la estructura, describe también la ley de la casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La nuestra. Este templo representa la perfección de nuestro Padre Celestial. Representa el esmero con el que Dios ha preparado, ¿sí?, el establecimiento de su santo reino. Un esmero semejante, y si no es que superior, al que nuestro Padre Celestial nos muestra a través de su hermosa y maravillosa creación. La perfección que existe a nuestro alrededor, que a veces se nos olvida verla, se nos olvida disfrutar de la misma, que a veces ni siquiera tomamos en cuenta. Pero todo lo que fue creado por la mano de Dios es perfecto, incluyéndote a ti y a mí. Y cuando nuestro Padre Celestial tome por completo el control y la posesión de su creación, entonces nosotros vamos a experimentar la santidad y la perfección. Porque antes de que eso suceda, nosotros nos mantenemos en esa constante lucha y esfuerzo en contra de las faltas y el pecado, de los errores y de los tropiezos, que nada nos apartan de Dios. Sin embargo, nos acercan más a Él cada día. Y al momento que Él tome posesión en el establecimiento de su santo reino, Él tomará el control absoluto y total de la humanidad, de la vida, de su creación, de su pueblo, de sus siervos y de sus hijos. Esto es lo que representa esta construcción que el profeta Ezequiel, que nuestro Padre Celestial describe a través del profeta Ezequiel con tanta precisión. Estas partes de las Sagradas Escrituras a veces suelen ser un poco aburridas, ¿sí? Hay que decirlo, ¿sí? Yo siempre digo que hay que ser genuino y sincero delante de Dios y no tener miedo a las expresiones que con respeto, pero con sinceridad podamos expresar delante de nuestro Padre Celestial. Así como los censos que aparecen en Números, ¿sí?, las leyes que aparecen en Levítico, que por el argumento de que ya estamos en el nuevo pacto, ya no tenemos que llevarlas a cabo cuando el Padre dice en Números y en Levítico que son de cumplimiento perpetuo, ¿sí? O sea, no de un pacto, no de un milenio, sino de cumplimiento perpetuo. Pero
esas secciones de la Biblia a veces nos parecen un poco aburridas e incluso innecesarias. Por ejemplo, la lectura del censo, que si no mal recuerdo está en números. ¿Para qué queremos saber tantos nombres? ¿De qué sirve? Mejor nos brincamos al Evangelio. Pues toda la palabra de Dios tiene no tan solo un propósito, sino también una razón de ser. En el tema de las leyes es el conocimiento de los estatutos perpetuos y decretos perpetuos de nuestro Padre Celestial. El saber cómo debemos de honrar a Dios a través de las celebraciones solemnes, ¿sí? A través de esos mandamientos, de esos mandatos que Dios instruyó como de cumplimiento perpetuo. En el tema de los censos podemos nosotros observar cómo, ¿sí?, parcialmente se desarrolla toda esa línea generacional, ¿sí?, que encabeza Moisés en la liberación del pueblo de Israel. Podemos conocer los linajes y las estructuras, ¿sí?, de los descendientes de las tribus, de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y ahí hay ciertos mensajes. Por ejemplo, se podemos hacer una línea de acciones en cuanto a aquellos que eran propicios a la desobediencia y la maldad. Y podemos ver como un corazón, ¿sí?, que no se arrepiente, que puede ser el mío, puede ser el tuyo o el de alguien hoy en día, puede afectar la línea generacional, no porque el pecado se herede, ¿sí?, y no porque haya una maldición generacional, sino porque continuamos, ¿sí?, en el mismo camino del error, de la falta y de la desobediencia a Dios. Y eso se transmite de generación en generación. Así como Esaú transmitió de generación en generación hasta el pueblo de Edom, ¿sí?, en los tiempos en donde, ¿sí?, ya estaba establecido y el pueblo de Dios había tomado posesión de la tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, y habíamos avanzado hasta el periodo de los reyes, ¿sí? Esaú vivió 1500 o 1500 años antes, ¿sí?, de cuando nuestro Padre Celestial, a través del profeta Jeremías, ¿sí?, Jeremías anuncia, ¿sí?, una consecuencia para el pueblo descendiente de Saúl, que era el pueblo de Edom. Y estas partes, ¿sí?, es lo que podemos encontrar en las líneas generacionales. Y estas partes es donde se describen las estructuras que Dios revela a los hombres que van a ser edificadas y que han sido edificadas por el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, nos muestra, ¿sí?, la perfección de nuestro Padre Celestial. Tienen un significado espiritual, ¿sí? No menospreciamos ni una sola letra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No menospreciemos ni minimicemos un solo versículo de la sagrada palabra de Dios, porque es eso, es sagrada y es palabra de Dios. Y cada letra, cada capítulo, cada versículo, que después vamos a platicar de la estructura de la Biblia, pero porque no estaba estructurada como la tenemos hoy en día. ¿Sí? La palabra de Dios era limpia, sin capítulos, sin versículos, sin libros, ¿sí?, que no tiene nada de malo eso, ¿eh? Pero cada letra, cada párrafo, cada libro que hoy conocemos como libro, cada capítulo que hoy conocemos como capítulo, cada versículo que hoy conocemos como versículo, ¿sí?, es hermoso y contiene una enseñanza, una revelación y la iluminación, pero sobre todo el amor de nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros. Porque por eso Dios plasmó a través de muchos hombres esta hermosa herencia que hoy tú y yo tenemos aquí al alcance de nuestra mano para recibir la guía, la enseñanza, la revelación y la iluminación de nuestro Padre Celestial. Y la Sagrada Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es también una de las maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado a todos y cada uno de aquellos
que le amamos y le respetamos. Esta fue la lectura del día de hoy, lunes. Así iniciamos la semana con este mensaje del profeta Ezequiel. Yo me despido, no sin antes desearte nuevamente que deseo de todo corazón que tengas una semana extraordinaria. Que Dios te bendiga grande y maravillosamente. Que ese corazón y esa mente se llenen de confianza en nuestro Padre Celestial. De confianza, seguridad y certeza de que Dios camina delante y detrás de nosotros. Que siempre envía ángeles a resguardarnos y que nos cubre en todo tiempo y momento, en cada paso y respiro, con su manto celestial, con su amor, gracia y misericordia. Y sobre todo, que esta semana tengas presente que nuestro Padre Celestial te ama con inmenso y maravilloso amor, que eres su especial tesoro, que eres el niño y la niña de sus ojos, que eres su pueblo, que eres su siervo, pero también eres su hijo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes para continuar con esta semana número 37 de lectura devocional. Con el único fin de engrandecer y honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones.